Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora y hemos venido estudiando la epístola de Santiago. Y hoy llegamos al versículo 22. En nuestra iglesia predicamos la palabra de Dios expositivamente, que significa vamos versículo a versículo y analizamos exactamente lo que el texto bíblico nos está diciendo. Yo quiero iniciar este mensaje contándoles la historia de una mujer llamada Geraldine Largay. En julio del año 2013, esta excursionista de 66 años se encontraba en una travesía sola por el sendero de los Apalaches. Ella había estado caminando durante semanas y estaba cerca del final de su viaje cuando cometió un error crucial de navegación. El 22 de julio del 2013, mientras caminaba por una parte del sendero en el estado de Maine, Geraldine salió del camino principal para ir al baño en el bosque y se desorientó. No pudo encontrar el camino de regreso al sendero y en lugar de usar su mapa y su brújula para reorientarse, ella dijo, no, yo voy a intentar navegar sin ellos. Cuando ella no llegó a la siguiente parada porque su esposo estaba pendiente y en ciertos puntos se encontraba con ella para proveerle de alimento y apoyarla en su travesía. Cuando ella no llegó al siguiente punto de parada, se lanzó una masiva operación de búsqueda y rescate. Más de 130 rescatistas estuvieron buscando a esta mujer en esta zona. Voluntarios se unieron, guardaparques, personal de rescate. Todos estuvieron diligentemente buscando a esta mujer, pero no la pudieron encontrar. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, ella permaneció perdida. No fue sino hasta 2 años después, en el 2015, que sus restos fueron encontrados por un topógrafo a solo un par de millas del sendero. Estaba muy cerquita. Ella había montado un campamento donde se descubrió que había sobrevivido por al menos 26 días antes de morir por falta de suministros. Geraldine Largay había mantenido un diario. Ella detallaba su experiencia después de haberse perdido día a día y reveló que había intentado repetidas veces encontrar el camino de regreso, pero no lo logró. Sus entradas en el diario mostraban que ella mantenía la esperanza de ser rescatada, pero no logró orientarse correctamente para regresar al sendero. Lo más interesante es que dentro de sus cosas se encontró el mapa y la brújula. Su historia ahora se utiliza en cursos de seguridad en la naturaleza para enfatizar la importancia de permanecer en los senderos marcados y usar el mapa. Qué importante usar el mapa, ¿no? Y la brújula correctamente. Ahora, permítanme traer esta triste historia a la enseñanza de hoy, porque esto es una ilustración de nuestras vidas. Muchas veces no usamos el mapa para llegar a donde anhelamos llegar. Queremos llegar a tener familias unidas, bendecidas, pero no usamos el mapa. Y terminamos con relaciones rotas, divagando por la vida, perdidos, con dolor, angustia. Y así como Geraldine Largay, nos negamos a usar el mapa e intentamos encontrar el camino a nuestra manera, o pensamos que se puede llegar por otro lado e ignoramos el camino que Dios ya ha trazado. Hoy quiero compartir con ustedes la idea principal de este mensaje, la cual es: mi responsabilidad es seguir el mapa que Dios me ha dado en su palabra. Vamos a decirlo todos juntos a la voz de 3. ¿Listos? 1, 2 y 3.
Mi responsabilidad es seguir el mapa que Dios me ha dado en su palabra. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es el mapa? ¿Y cómo saber por dónde ir? ¿Cómo me puedo asegurar de no perderme en el camino? Bueno, estas son las preguntas que vamos a responder hoy a la luz de la enseñanza de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 25. Bien, hoy quiero compartir con ustedes 5 elementos del camino a la obediencia, porque así he titulado el mensaje, el camino a la obediencia. Entonces vamos a ver 5 elementos cruciales. Les voy a dar como un mapita para que ustedes logren llegar a donde deben llegar. A veces queremos llegar a donde no debemos llegar, pero Dios nos guía. Lo primero es, si tienen allí para que tomen apuntes, el punto número 1 es atención. Ese es el primer punto, atención. Eso es lo primero que tenemos que hacer en el camino a la obediencia, atención. En medio de las dificultades de la vida, nuestra frustración nos puede llevar a manejar las cosas en las emociones. Estamos en esta serie que se llama ¿Cómo enfrentar las dificultades de la vida? Y Santiago nos muestra diferentes elementos que necesitamos para enfrentar las dificultades de la vida de una manera correcta. Hemos hablado que necesitamos de Jesús en el primer mensaje. Hemos hablado también que necesitamos sabiduría. Hemos hablado que necesitamos las metas correctas y hablamos de la madurez. Y ahora Santiago nos muestra que en medio de las dificultades de la vida, la tendencia es a desesperarnos, a reaccionar, a permitir que nuestras emociones tomen el control, decisiones aceleradas que después lamentamos. Así que en medio de las dificultades necesitamos hacer un alto y estar atentos antes de hablar o antes de actuar. Miren lo que dice el versículo 19. Esto lo saben, mis amados hermanos. O sea, aquí está haciendo referencia al versículo anterior que nos dice que nosotros nacemos de nuevo por la palabra. La palabra de Dios nos da vida nueva. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír. Pronto para oír. Atento para oír. Tardo para hablar. Entonces, aquí dice que cada uno sea. Este verbo, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? Griego, muy bien. Y en este idioma, cuando uno mira el texto en griego, este verbo sea, cada uno sea, este es del verbo ser o estar, este verbo está en modo imperativo. O sea, aquí hay un mandamiento. O sea, esto no es una opción. Esto no es de que de repente, si te provoca, si te parece. No, dice que al creyente, dice, amados hermanos. O sea, este es un mensaje para los que creen. El que no cree, pues no le va a aprovechar este mensaje. El que no cree simplemente no le va a aprovechar para nada. Pero el que cree dice, sea cada uno de ustedes, sea. Es imperativo que ustedes sean prontos para oír. O sea, denle la prioridad en su vida a escuchar. A escucharse unos a otros. Qué importante en el matrimonio el escucharnos. Amén. Cada uno de ustedes sea pronto para oír. También oír al Señor que habla a través de su palabra. Y tardo para hablar. O sea, que Dios está dirigiéndonos en que el camino de la obediencia implica que yo me detenga, que haga un alto, que pensemos antes de hablar. Escuchemos lo que los otros tienen que decir. Escuchemos lo que Dios tiene que decir. Cuando nos enfrentamos a una dificultad, a un conflicto, necesitamos hacer un alto y considerar lo que la otra persona tiene que decir, lo que Dios tiene que decir al respecto. ¿Qué dice Dios en esta circunstancia? ¿Debo tomar venganza en mis propias manos? ¿Qué dice Dios? ¿Qué pasó? Ir y preguntar. Entonces esta exhortación va acompañada de ser tardos para hablar. O sea, es imperativo que seamos atentos a escuchar y es imperativo que nos demoremos en hablar. ¿Será que por eso Dios nos dio 2
oídos y una sola lengua? ¿Será que hay un mensaje que Dios nos está mostrando cada vez que nos miramos al espejo? Debemos escuchar mínimo el doble de lo que hablamos. Así que cuando nuestras dificultades y nuestras emociones empiezan a tomar el control, lo primero que queremos hacer es estallar y hablar. Y a veces cuando hablamos en medio de nuestras emociones decimos cosas que luego lamentamos y nuestras palabras nos meten en graves problemas. Este es el primer alto en el camino de la obediencia. Recordemos la idea principal. Mi responsabilidad es seguir el mapa que Dios me ha dado en su palabra. Punto número 2. ¿Cuál es el segundo alto que nos dice? Primero es atención. Segundo, disposición. No solamente debemos estar atentos, sino que tenemos que tener una disposición específica. Recordemos que en el contexto de lo que se nos da aquí en la palabra de Dios, en la epístola de Santiago, él le habla a cristianos judíos que habían sido perseguidos por su fe y les había tocado irse a otros lugares por esa persecución, y eso los llevaba a experimentar pobreza, escasez, dificultad laboral. De alguna manera se parece mucho a cuando inmigramos, ¿cierto? A veces venimos a este país y nos toca a veces duro, y nos toca a veces en un cuarto pequeño por ahí, y nos toca a veces con una familia de amigos, y nos toca mientras salimos adelante. Eso es lo que estaban experimentando ellos. Entonces, Santiago les dice que tengan una disposición particular, porque adicionalmente les había dicho que los ricos, les recordaba, los ricos, los que tienen, son los que los están llevando a ustedes a los tribunales, son los que los están oprimiendo. Entonces, les dice Santiago, como hablamos hace 2 mensajes, no tengan favoritismo por el que tiene dinero y no se olviden del que no tiene, porque recuerden que muchos de los que estaban oprimiéndolos eran aquellas personas que no amaban a Dios y tenían mucha riqueza. Entonces dice aquí, siguiendo la lectura, el versículo 19 dice que sean tardo cada uno de los creyentes para la ira. O sea, dice que estemos atentos, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. Tardos para la ira. Demoremos la ira. Pongámosle un elemento que la demore en su reacción, en su manifestación. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es fácil cuando estamos en dificultades, es fácil cuando estamos en luchas, llenarnos de ira y estallar. Es lo más fácil. Nosotros con mi esposa vivimos en Miami por 8 años y allá manejar es difícil. Y entonces le da a uno rabia. Pero no es tan grave como manejar en Bogotá, Colombia, de donde yo soy. ¿Alguien de Bogotá por aquí? Ok, muy bien. Ok, entonces algunos saben cómo es la cosa. O sea, Bogotá es la meca del mal manejo. Y allí las únicas discusiones que yo tenía con mi esposa era cuando manejaba. De lo difícil. Entonces, lo que nos está diciendo Santiago es, ten una disposición que no es para la ira, sino que tu disposición sea que estás retardando la manifestación de la ira. Ahora, la ira es una reacción natural. Vemos que Dios también manifiesta ira, su ira es perfecta a diferencia de la nuestra. Pero hay cosas que nos generan una ira justa, injusticias. Cosas que no están bien y nos generan ira. Pero el punto de Santiago es aquellas manifestaciones de ira que no obran, no manifiestan la justicia de Dios, que no reflejan el carácter de Dios. Porque la ira del hombre, dice aquí, no obra la justicia de Dios. Entonces, el mal genio constante no debe ser parte de la vida de un creyente. Por eso dice, hermanos míos, sean ustedes imperativamente, no es una opción, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Que la constante en su vida no sea el mal genio. Y a veces justificamos, ¿no? Ay, es que yo soy de tal país, yo soy de tal zona del país. Y yo soy así. Bueno, pues cambia. Porque Jesús no es así. Y si tú te llamas creyente, si tú te llamas cristiano, pues debes ajustarte al carácter de Cristo. Dice Proverbios 29-22, la persona enojada comienza pleitos. Entonces, cuando estamos en una constante disposición de ira, somos personas
que generalmente vamos a iniciar pleitos. Y dice que pierde los estribos con facilidad, comete todo tipo de pecados. Esa constante, esa disposición de ira no es la de una persona que confía en Dios. Porque cuando sucede algo difícil, y yo recuerdo, Dios está en su trono, Dios está en control, Dios es soberano, Dios es la autoridad máxima del universo. Nada de lo que yo haga o diga en este momento va a cambiar las cosas, así que me voy a calmar. Y voy a recordar que Dios es justo, y voy a recordar que debo manifestar la justicia de Dios, y voy a recordar que soy un creyente, y voy a recordar que la venganza es del Señor y no es mía, y voy a recordar que debo tener control de mí mismo. Y entonces enfrentar las situaciones de la vida de una manera diferente. Entonces, la meta del creyente no es darle su merecido a todo el mundo. Y en nuestra mente, ¿cierto? Fantaseamos a veces. Si yo tan solo pudiera hacerle esto a esta persona. Ahora, de pronto ustedes son más justos que yo, pero a veces tengo que luchar con esas cosas en mi mente. Entonces debemos demostrar la justicia y la paciencia del Señor. Recordemos la idea principal: mi responsabilidad de seguir el mapa que Dios me ha dado en su palabra. Punto número 3, ya hablamos de atención, hablamos de disposición y ahora vamos a hablar de selección. Entonces debo estar atento, debo tener una disposición que no sea iracunda y debo ahora ser selectivo. Llega el momento en que las pruebas, llega el momento en que las dificultades, llega el momento en que las tentaciones, llega el momento en que las luchas nos llevan a que tenemos que tomar una decisión y se nos presentan varias opciones. Se nos vienen a la mente ideas de cómo reaccionar ante las circunstancias, qué hacer, qué decir, qué plan de acción ejecutar. Y es en ese punto cuando tenemos que tomar o hacer una selección cuidadosa de lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, y si eso que vamos a ejecutar, eso que vamos a alimentar en nuestra mente y en nuestro corazón, está de acuerdo a la palabra de Dios o está simplemente de acuerdo a mis propios deseos pecaminosos. Dice el versículo 21. Por lo cual, y aquí se nos manda a hacer una selección, desechando toda inmundicia. Desechando tiene la connotación de quitarse una prenda de ropa, y así se usa esa misma palabra en otros textos del Nuevo Testamento. Desechando, quitándose, despojándose. Y describe el proceso de quitarse de encima el pecado y dice toda inmundicia. Esta misma palabra en el griego que utiliza aquí Santiago es la que utiliza cuando dice que cuando entren personas con ropa andrajosa no la rechacen. Y es eso, es esas cosas sucias en nuestra vida. Ahora, ¿quién define qué es sucio? ¿Quién define qué es inmundo? ¿Quién define qué es malo? ¿Quién define todo eso? Tenemos dos opciones: o lo define Dios o no lo define nadie. Y hoy día estamos viviendo en un mundo donde todo es subjetivo, donde la verdad de todo el mundo es correcta. Lo cual es ilógico porque no puede ser que todo el mundo tenga la verdad cuando se contrarían las posturas. La palabra de Dios nos da una verdad que es la verdad absoluta, es el mapa absoluto. Tú puedes intentar caminar por la vida con tus propias ideas, con tus propios caminos. Te puede pasar como Geraldine y puedes tú decir, aunque tengo el mapa y tengo la brújula, no la voy a usar. Y llega el momento en que no la usas tanto que ya después ni siquiera te acuerdas cómo usarla. Ya cuando estás en graves problemas, ya ni siquiera estás tan desorientado en tu vida, estás tan lleno de caos en tu vida, estás tan perdido en tu vida que ya ni siquiera sabes qué hacer con eso. Entonces aquí nos dice, por lo cual desechando, hay una selección, toda inmundicia, todo resto de malicia. Dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean selectivos en lo que escuchan, sean selectivos en lo que ven, sean selectivos en lo que alimentan. Sean selectivos. Recibir con humildad significa que debemos permitirle a la palabra de Dios influenciar cada área de nuestras vidas.
Significa que debemos estar abiertos, receptivos a la obra de la palabra de Dios en nuestros corazones. Los creyentes verdaderos, los que hemos nacido de nuevo por la palabra, demostramos esa realidad aceptando humildemente la palabra de Dios como nuestra autoridad y como nuestra guía. El mapa está aquí, está dado. Se nos dicen los puntos, se nos dice por dónde tomar en cada circunstancia de la vida, se nos dice qué evitar, se nos dice por dónde tomar. Se nos dice el final glorioso y maravilloso para todo aquel que sigue el mapa de la palabra. Pero nosotros insistimos en ser orgullosos, en ser arrogantes, en pensar que sabemos más que Dios, en pensar de que nuestra sabiduría, que es inútil y vana además, es más grande que la sabiduría de Dios. Y por eso terminamos perdidos en diferentes áreas de nuestra vida, económica, relacional, familiar, sentimental, porque no obedecemos la Escritura. Así que recibir con humildad la palabra significa precisamente eso. Reconocer que la palabra de Dios es superior a todo lo que yo pueda conocer o saber en este mundo terrenal. Es reconocer que la palabra de Dios es suficiente. Es comprender que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para llevarme al punto donde Dios me quiere llevar. Entonces, recibir la palabra de Dios con humildad es lo contrario a recibirla con orgullo, con arrogancia, porque eso es lo que el ser humano ha hecho. No necesito de Dios, no necesito su palabra. De hecho, ni creen que sea su palabra. No creen que Dios sea capaz de manifestarse a la humanidad de una manera tan clara y tan concreta a través de una palabra escrita en nuestro propio idioma para comunicarse de una manera contundente y absolutamente transparente para que sepamos en detalle lo que Él quiere para nuestras vidas. El problema es que este mensaje es para los que dicen creer. Este mensaje no es para los no creyentes, porque el no creyente finalmente está desorientado, perdido, se encuentra con el mapa cada rato, que es la palabra de Dios, ni le interesa. Pero el problema es cuando nosotros como creyentes, o los que decimos creer en Jesús, no recibimos esa palabra con esa actitud de decir, Señor, yo me someto. No me parece, no me cuadra, Señor, pero voy a someterme porque es lo que tu palabra me enseña. Ahora, no estamos hablando de cometer un suicidio racional, no, que la palabra de Dios es muy coherente. Lo que pasa es que a veces en nuestros valores morales han sido formados de una manera tal que a veces contradicen los valores morales absolutos de Dios. Así que en medio de los retos de la vida, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, debemos escoger con qué vamos a alimentar nuestra mente, con qué vamos a alimentar nuestro corazón. Jóvenes, ¿qué están escuchando? ¿Qué se la pasan viendo? ¿Qué están alimentando constantemente? Sean sabios, sean selectivos. No permitan que toda la basura del mundo alimente sus corazones. ¿Qué sentido tiene decir, mi papá no está mirando, mi mamá no está mirando, yo voy a ver esto, o voy a escuchar esto? El único que te haces daño eres tú mismo. Muy bien, número 4. Hemos hablado entonces de atención, disposición, selección, y entonces viene el punto número 4. Este es el camino a la obediencia, ¿no? Acción. Acción, esa atención, esa disposición, esa selección nos debe llevar a la acción. Acción. Versículo 22 dice acá, sean de nuevo, imperativo, hacedores de la palabra. Y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿A quiénes engañan ustedes, jóvenes, al hacer cosas que papá y mamá han dicho que no hagan? Se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. ¿A quién estamos engañando? Adultos, cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Cuando decimos, los hermanos de la iglesia no están, el pastor no me está viendo, voy a hacer esto. Mi esposa no me está mirando, yo voy a hacer esto. ¿A quiénes estamos engañando? A nosotros mismos. Así que, básicamente, la Reina Valera contemporánea lo traduce así. Pero pongan en práctica la palabra. Pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla. No se limiten solo
a oírla. Ahora es interesante, en español podríamos hacer una diferencia entre dos verbos, oír y escuchar. Oír básicamente es la acción de percibir los sonidos con el oído. Es una acción involuntaria. Si tú oyes, oyes. Punto. Porque entonces las vibraciones acústicas llegan a nuestros oídos y son interpretadas por el cerebro. Oíste. Hay un ruido. Escuchar es una acción activa de prestar atención a lo que se oye. No solamente oír, es escuchar atentamente. Es poner atención. Es no solamente recibir las vibraciones acústicas, sino adicionalmente procesarlas, interpretarlas, separar esas cosas relevantes, entender. Entonces el escuchar es como cuando se separa las palabras de alguien del ruido que hay en el fondo. La idea aquí es no solo oír, es escuchar, es poner atención a lo que se nos dice con el objetivo de actuar. La idea no es cuánta Biblia nos sabemos, es cuánta Biblia vivimos. Esa es la clave. Si te sabes 2 versículos, vívelos. Si te sabes 500, pues vívelos. Entonces, aquellos que hemos experimentado un nuevo nacimiento, aquellos que hemos entendido por la Escritura que somos pecadores, aquellos que hemos entendido por la palabra que necesitamos una nueva creación en Cristo y que necesitamos vivir una nueva vida en Cristo y que Jesús pagó por mis pecados y que resucitó al tercer día para darme vida eterna y que por mis obras yo no me puedo salvar. Todos aquellos que hemos tomado esa decisión, entonces ahora debemos escuchar y actuar, ser hacedores de la palabra, pero para poder hacer necesitamos saber. Entonces, para hacer es necesario saber. Y si tú no te expones a la palabra, si tú no la estudias, si tú no vienes a escucharla aquí a la iglesia, si tú no la memorizas, si tú no la contemplas, si tú no intentas entenderla, procesarla, analizarla, no hay manera de que tú puedas vivirla. Y tú tienes de nuevo la selección, tú puedes tomar la opción. Tú puedes decir, yo voy solamente a ser un cristiano de domingo, donde solo escucho y me voy y nada más. O tú puedes decir, yo voy a tener una relación personal con Jesús, cercana. Que eso es lo que significa cristianismo. Religión es, haz una lista de cosas, implementa ciertos ritos en tu vida y listo, estás bien. Cristianismo es, ten una relación personal con Cristo. Y una relación personal se cultiva. Una relación personal se cultiva en oración, se cultiva escuchándose unos a otros, ¿cierto? Entonces, aquí la aclaración es muy importante porque algunos piensan de pronto que es suficiente ir al servicio y ya. Yo ya escuché. La pregunta es, ¿ya pusiste por obra? ¿Estás viviendo lo que estás entendiendo? Y entonces dice aquí, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y luego aquí se nos va a dar un ejemplo de lo que significa engañarse a sí mismo, versículo 23. Porque si alguien es oidor de la palabra, o sea, aquí ya todos son oidores porque ya escucharon, menos los que están dormidos. Aquí ya escucharon, ¿cierto? No tienen excusa. Pero si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, ese es el siguiente paso. Es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo. Me encanta la palabra griega para natural, aquí en griego es génesis. Génesis, el rostro génesis. O sea, tal como tú eres. Sin maquillaje, tal como tú eres, sin cirugías, sin botox, sin nada de eso, tal como viniste, así. Entonces dice, el que oye y no hace es como el que se mira así como vino al mundo, su rostro natural en un espejo, y luego dice el versículo 24, pues después de mirarse a sí mismo e irse. O sea, se mira
Aquí yo veo que todos se miraron al espejo esta mañana y no hicieron lo que dice acá. O sea, aquí dice, hay unos que se miran, se dan cuenta que toca hacer varios ajustes, pero no los hacen y se van. Aquí veo que todos hicieron ajustes. Todos están bellos. ¿Cuántos dicen amén? Eso, con confianza. El Señor nos creó. Entonces, después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Entonces, lo interesante es que los espejos en el primer siglo no eran como los espejos de hoy. Los espejos de hoy uno ve exactamente lo que es, porque son nítidos esos espejos. En el primer siglo eran de metal brillado. A veces era cobre o otro metal. Entonces no era perfecto. Entonces generalmente los espejos estaban en la mesa, no estaban en las paredes. Entonces los espejos se inclinaba la persona para mirarse atentamente. Les tocaba acercarse bastante porque en el metal así medio brillado no se iba a ver tan bien como en un espejo de hoy día. Entonces, después de mirarse a sí mismo atentamente, inmediatamente se olvida de los ajustes que debe ser. ¡Qué cosa tan absurda! Imagínense, damas, ustedes. Yo sé que todas ustedes se levantan peinadas, organizadas, ese pelo, mejor dicho, así, lindísimo. Y ustedes se miran y se miran el pelito. ¿Y qué tal ustedes? Sí tengo que peinarme, pero me voy, se me olvida y llegaron a la iglesia. Ninguna persona hace eso a menos de que haya algo mal en su vida. Y cuando vemos a una persona así totalmente espelucada, vuelta a nada, sabemos que hay muchas cosas que andan mal en la vida de esa persona. Entonces lo mismo, dice Santiago, el que oye y no escucha es el que se mira en un espejo, porque la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra tal y como somos. Por eso olvídense de esos mensajes que te dicen, saca el tigre que hay en ti. Tú eres un campeón. Olvídate de eso. La palabra de Dios nos dice, somos pecadores. No nos gusta. Porque somos orgullosos, ¿no? ¿Somos pecadores? Sí, tus obras no te alcanzan. Entonces la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra en nuestro génesis, en nuestro rostro natural. Nos muestra tal y como somos. Y cuando leemos la escritura, el Señor nos está mostrando, eres orgulloso, José. Eres egoísta, José. No nos gusta. Pero imagínense que nos miramos acá egoístas, avaros, mentirosos, lujuriosos. Y nos damos la vuelta. No importa. Es tan absurdo como el que se mira todo espelucado, que necesita varios ajustes, que necesita lavarse la cara, que necesita hacer muchas cosas, peinarse y simplemente dice, no importa. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Si oímos y no hacemos, somos absurdos. Porque lo que Dios quiere es que nos miremos en la palabra, nos veamos como somos y entonces hagamos los ajustes necesarios en el poder de Dios. La palabra de Dios no es un libro motivacional. El predicador de la Biblia no es un motivador personal. De hecho, es un desmotivador. Porque andamos muy motivados a veces. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos, más allá de lo que debemos tener. Y la palabra de Dios nos dice lo contrario. Necesitas someterte a Dios. Necesitas buscar de Dios. Necesitas sujetarte a Dios. Y todos estos pecados que nos los nombra de manera muy específica y nos da miles de ejemplos, tienes que dejar eso a un lado y vivir una vida diferente. Entonces, el punto aquí es que una persona que se mira al espejo y luego se va y se olvida cómo era, es así de absurda la situación como el que viene a la palabra de Dios, ve lo que tiene que cambiar, ve que tiene que rendirse a Jesús, ve que su vida está mal, ve que ha estado perdido dando vueltas por todo lado y aunque tiene el mapa, no lo usa por su orgullo, porque insiste. Recordemos la idea principal. Mi responsabilidad es seguir el mapa que Dios me ha dado en su palabra. Y punto número 5 y último. Bendición. Bendición. Tenemos atención
tenemos disposición, tenemos selección, luego viene la acción. Cuando yo obedezco, familia, miren lo que viene, viene bendición. Viene bendición. Dice Santiago 1:25, pero el que mira, entonces hace un contraste. Está el que se mira en el espejo y se va y se olvida los cambios que tiene que hacer. Está el que oye la palabra y no la hace. Pero en contraste dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta. El problema no es la ley de Dios, el problema somos nosotros. Pues es la ley perfecta, la ley de la libertad, la ley cumplida en Cristo. No vivimos bajo la ley del pacto mosaico de Moisés. Por eso no hacemos todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora vivimos en la ley de la libertad, la que Cristo cumple a plenitud, y ahora Él nos da esa ley de la libertad y permanece en ella. O sea, está el que mira la palabra, el que se mira al espejo y se ajusta, el que se mira al espejo y se peina, el que se mira al espejo y corrige. Ese es el contraste. El que está mirando a la palabra constantemente, nos miramos al espejo a diario y a veces más allá de lo que de pronto necesitamos. Eso es lo que debemos hacer con la palabra, mirarnos, exponernos a la palabra. Pero el que mira atentamente a la ley, a la perfecta ley, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. El que la vive, el que la cumple, el que la pone por obra en su vida, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Wow! ¿Quieres bendición en tu vida matrimonial? Haz lo que el mapa te dice. ¿Quieres tu bendición en tu vida económica? Haz lo que el mapa te dice. ¿Quieres bendición en tu relación con tus hijos? Haz lo que el mapa te dice. ¿Quieres bendición en todas las áreas de tu vida? Haz lo que el mapa te dice. Aquí dice claramente, el que pone por obra la palabra y que no solamente la escucha, ese será bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Es bendecido, significa pleno, lleno de gozo. Una vida plena aunque hayan dificultades. El Señor no nos promete que vamos a estar libres de dificultades, pero sí nos promete su presencia para acompañarnos en medio de las dificultades y nos da las estrategias para reaccionar de manera coherente. Mientras tú tomes la palabra de Dios como algo opcional, nunca vas a experimentar las bendiciones plenas que Dios tiene para ti. Esto es lo que Dios desea. Dios desea bendecirnos. Así que el resultado de poner la palabra de Dios en acción en nuestras vidas es que vendrá bendición en lo que hacemos. Esto no es una cuestión subjetiva de que siento la bendición. No, esto es una cuestión objetiva, donde se va a notar la bendición de Dios en tu vida. Se va a notar la bendición de Dios en tu matrimonio, en tus hijos, en tu soltería, en lo que tú estés viviendo. Se va a notar la bendición de Dios. Ahora, cuidado de pensar que la bendición de Dios es igual a riquezas en la parte económica. No necesariamente. Una bendición económica es una vida en la que tú disfrutas lo que tú trabajas, sea mucho o sea poco, no tienes deudas, no tienes angustias. No, esa es una bendición. Así no tengas mucho, pero disfrutas y vives contento con lo que Dios te dio. Y si tienes para una casita pequeña, gózate. Y si tienes para una casita mediana, gózate. Tienes para una casita grande, gózate e invítame. Pero es el objetivo de Dios que vivamos en obediencia a su palabra. ¿Será que Dios nos ve y nos dice, wow, qué hijo obediente, qué hija obediente? Los que tenemos hijos, nosotros a veces vemos a nuestros hijos y decimos, está en una etapa de rebeldía. Oh, qué lindo ver que mi hija está en obediencia, que mi hija está en obediencia, que mi hijo está en obediencia. Qué lindo ver eso, ¿no? Y lo mismo Dios. ¿Será que Dios ve en nosotros hijos obedientes? La bendición más grande es que lleguemos a la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros y que no nos perdamos como Geraldine Largay, teniendo el mapa en la mano, y pereció. Dios no quiere que tus sueños perezcan. Dios quiere que tú uses el mapa que el Señor te ha dado, que lo obedezcas. Y este camino a la obediencia implica estas 5 cosas. Atención,
Están atentos hoy. Qué bueno. Disposición. Sean conocidos por esa linda disposición de paz. Selección. Voy a seleccionar muy bien lo que veo, lo que escucho, lo que hago. Acción. Voy a vivir lo poco que estoy entendiendo de la Escritura, lo voy a hacer. Y entonces voy a disfrutar la bendición. Vamos a orar.